Tengan todos muy buenas noches, amigos de las redes sociales y del perfil Ojo al Eje. Soy Diego Firmiano y pues en esta hora sean todos cordialmente bienvenidos a esta charla que ya habíamos programado con Susana Castellanos de Subiría. Susana, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Diego, y buenas noches. Gracias. Bueno, Susana, realmente ha causado mucha expectativa su visita a nuestro perfil, a nuestro canal, por cuanto el tema pues del diablo y las brujas y todo lo demás que se viene en la Edad Media y en la historia, eso siempre va a estar vigente a pesar de tanta tecnología y tanta cosa que hay en la modernidad, esos temas siempre van a ser vigentes. Pero antes de que empecemos a conversar, Susana, porque ya la había escuchado en otros espacios y realmente sumamente atractivo el tema que tratas. Quiero que la gente conozca un poco de su perfil antes de que empecemos a conversar. Para los que no conocen a Susana o que primera vez la ven y se deslumbran, quiero decirles que Susana Castellanos de Subería es una escritora y profesora nacida en Bogotá. Ella cursó la carrera de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con su tesis La bruja, verbalización de los poderes de la tierra, con la cual recibió una mención honorífica junto con el premio Otto de Grave, ¿sí? El del concurso nacional de mejores trabajos de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, también ella hizo una especialización en educación en la Universidad Externa de Colombia y estudios de posgrado sobre religiones afroamericanas en La Habana, Cuba. Actualmente es profesora del Centro de Estudios Teológicos y de las Religiones CEPRE de la Universidad del Rosario y profesora de literatura, mitología e historia del arte en el Colegio Nueva Granada. Ella ha hecho unas obras, por ejemplo, Mujeres Perversas de la Historia. En el año 2008, el grupo editorial Norma, ese libro yo lo tengo, así que me parece genial. También ha escrito Dioses, Brujas y Vampiresas, el miedo visceral del hombre a la mujer, Amores malditos, Pasiones mortales y divinas de la historia, entre otros, y especialmente el último también, que es de cómo el diablo adquirió sus cuernos en el 2020 de la editorial Ariel. Mejor dicho, ahí está el último libro. Preciosa esa portada. Mejor dicho, Susana, estamos con una autoridad y bueno, con alguien que habla súper delicioso porque ya te habíamos escuchado. Así que Susana, pues bienvenida, como dije al inicio. Y bueno, no sé por qué lado empezamos a hablar, porque si hablamos de las brujas es interesante, del diablo y de todos los mitos. Donde quieras empezar, bienvenida. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Sí, digamos que lo que une todos estos temas ha sido mi interés por las representaciones del mal en la mitología, la literatura, la historia del arte. Entonces, de alguna manera, son las representaciones poéticas del mal. Mucho tiempo estuve enfocada en el tema de lo femenino, en las mujeres que han sido consideradas perversas a lo largo de la historia, que es el libro que tú mencionaste, y de alguna manera eso está conectado con unas raíces mitológicas, atávicas, ¿cierto? Unos arquetipos que sería lo que llamaría Carl Jung, uno de los padres de la psicología. Y por otra parte, pues he trabajado la evolución de la figura de este personaje que es el diablo. Sí, como tú dices, esta imagen me parece bellísima porque lo que está representando es fundamentalmente el ángel caído. Entonces, el libro trata básicamente de la evolución de la imagen de este personaje a lo largo de la historia, que algunas veces lo hemos representado así como un hermosísimo ángel que nos evoca la idea de Lucifer, de Luzbel, todo esto. Por otra parte, en las representaciones de la plena Edad Media va a ser como un monstruo peludo, de alguna manera, que encarna todos los vicios y el aspecto instintivo de la humanidad. Entonces, el libro hace un recorrido para ver cómo y por qué esta figura va evolucionando, cuáles son sus raíces, cómo surge, si en el mundo anterior al cristianismo, en el mundo antiguo, en el mundo clásico, existía o no alguna figura semejante a esta. Y
por qué resulta atractiva hasta nuestros días. Entonces, de eso se tratan básicamente como las investigaciones que he hecho, porque tiene que ver también desde la literatura, la leyenda, la mitología, de ese aspecto atractivo, tentador, ¿cierto? Que tienen estos personajes como las hechiceras, las brujas, las vampiresas, el diablo, es esa eterna atracción por la oscuridad, por el otro lado, por lo otro. Entonces es aquello que nos despierta temor porque no lo conocemos, pero también que nos atrae profundamente. Entonces las reacciones que tenemos ante esta figura que de alguna manera encarnan aspectos sociales, aspectos culturales que tienen que ver con la realidad que se está viviendo. Eso ha sido básicamente la investigación que he hecho. Sí. Claro, Susana, el diablo, que es como la figura más universal que ha existido, específicamente porque se ha creado ese dualismo maniqueo entre el bien y el mal, entre el blanco y el negro, ese dualismo, siempre se ha imaginado o se ha figurado en el imaginario popular como ese ser rojo o negro, de cola, de tridente, de echa fuego, que vive en el submundo. Quizás un poco la mitología griega ayudó a incentivar un poco esa figura con lo del Hades, ¿no? Con lo del Averno, con lo del Cancerbero, pero también obviamente la religión hebrea o los hebreos, igual el cristianismo, igual el zoroastrismo, es decir, siempre ha existido esa figura en todas estas religiones. Sin embargo, es en la Edad Media, tengo entendido, que es donde más se puede figurar o personificar este personaje. Estaríamos hablando de una entidad, de una creación histórica, estaríamos hablando de un ser real. ¿De qué estaríamos hablando cuando hablamos del diablo? Aunque realmente el diablo puede ser un solo apelativo para Lucifer, adversario, Satanás, Israel o cualquier otro nombre, ¿no? Claro. Entonces, digamos, si hablamos de Lucifer, Belcebú, Satán, Leviatán, Belial, ¿cierto? El Patas, si quieren de manera más popular, son algunos de los nombres con los que el diablo ha sido nombrado durante los últimos, digamos, más de un milenio, casi 2 milenios, y se le adjudican a él además diferentes atributos: encarnación del mal absoluta, gobernante del mundo de los muertos, tentador de los humanos, tirano del infierno. Pero sí es interesante tener en cuenta, como tú decías, que esto es una construcción colectiva. Por eso es tan interesante verlo desde el arte. En la Biblia no encontramos, digamos, una historia completa del diablo. Hay unas referencias a ciertos personajes que de hecho dentro de la tradición judía, a pesar de compartir con el cristianismo el Antiguo Testamento, no son interpretadas de la misma manera. Un ejemplo concreto: dentro del cristianismo hay una asociación directa entre la serpiente del paraíso y el diablo, digamos, pero dentro del judaísmo no. La serpiente habló, ella tendría sus motivos, pero no es el diablo propiamente dicho. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que es una lectura, una interpretación, pero no es la única lectura posible, ni la única interpretación posible. Entonces, eso para las tradiciones, digamos, contexto escrito, sagrado, y las tradiciones monoteístas, que les cuesta un poco la lectura abierta, aceptar otras interpretaciones posibles, suena un poco extraño en ocasiones, pero entonces tenemos la referencia a la serpiente, tenemos el Satán que tentó a Job en el libro de Job, pero ahí vemos que era una especie de fiscal
pero subía pues al cielo, estaba en el cielo y podía conversar directamente con Dios, pero era un subalterno de Dios, ¿cierto? Por otra parte, vemos en el libro del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, que se hace referencia al gran dragón o serpiente original que es llamado Diablo o Satanás y está extraviando toda la tierra habitada. Esa es otra referencia, pero entonces son como referencias que aparecen que luego los teólogos medievales y ya como del Renacimiento comienzan a construir a partir de estos fragmentos bíblicos una imagen del diablo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no hay una historia de corrido, ¿cierto?, sobre todo el diablo. Entonces, de la parte de la serpiente hay unos aspectos simbólicos, porque la serpiente es un animal simbólico que aparece en diferentes tradiciones de Occidente. Y en Oriente va a tener una interpretación distinta, pero en Occidente incluimos como raíces de Occidente cercano a Oriente y Egipto. Entonces, ahí va a ser asociada al caos la serpiente, ¿cierto? Va a ser la serpiente en el antiguo Egipto estaba asociada, una de las interpretaciones era el temor de que ella podía acabar con el dios Sol, tragarse el dios Sol y traer el caos. Entonces, ese temor a la serpiente, que va a ser un animal simbólico asociado con el dragón, está por ahí y se va, digamos, va a reaparecer muchas veces durante la Edad Media. Por otra parte, tenemos que durante la Edad Media, cuando hablamos de Edad Media, pongámoslo en siglos, ubiquémonos más o menos en el siglo V después de Cristo, y es con la caída del Imperio Romano y la legalización del cristianismo. El cristianismo no fue legal durante los primeros 4 siglos, estuvo prohibido, de ahí por eso en las películas de Semana Santa que vemos que a los cristianos se los van a comer a los leones y esas cosas. Entonces es a partir del siglo IV que se legaliza el cristianismo, que se pueden hacer imágenes cristianas, y es en ese momento, digamos, a partir de ahí, en el siglo VI más o menos, que empiezan las primeras representaciones que encontramos. Hay una que es de un ángel de la muerte. El ángel de la muerte, que si ustedes recuerdan, es el que mató a los primogénitos de Egipto, que no, el faraón que no dejaba salir a Moisés con su pueblo. La última de las plagas fue que iba a morir los primogénitos de los egipcios, y quien los mató fue el ángel de la muerte. Es una figura bastante siniestra que está dentro del judaísmo, pero no es el diablo. Es un justiciero, digamos, pero no es la figura del diablo. Esa imagen de ángel de la muerte aparece en un mosaico bizantino, y entonces, ¿qué va a pasar? Que de ahí muchos de los pensadores, teólogos de la iglesia y muchos artistas van a empezar a construir colectivamente, va a ir evolucionando la imagen del diablo. Entonces tenemos una representación de, curiosamente, es un ángel azul en el libro. Este libro tiene una característica muy particular, el de cómo el diablo adquirió sus cuernos, y es que viene con imágenes. Es mi primer libro que trae imágenes incorporadas, y ahí se pueden ver estas diferentes representaciones de cómo va evolucionando el diablo. Luego tenemos ya que se incluye otros aspectos. En la plena Edad Media se va a empezar a asociar, o sea, se definen los pecados capitales, y a cada uno de los pecados capitales se le asigna un demonio. Entonces ya tenemos que hay una diferencia entre el diablo, que es como el gran jefe, y sus demonios, pero eso no existía originalmente así. Entonces tenemos el diablo. ¿Existía el diablo antes de la Edad Media? En el mundo clásico de Grecia y Roma, no.
todos los dioses, o sea, cuando hay un politeísmo, cuando hay muchos dioses, todos los dioses tienen un poco de bueno y malo, pero es en el monoteísmo o en las religiones que le apuntan al monoteísmo en las que va a aparecer una gran figura del bien y por lo tanto una gran figura del mal. En este caso, entonces, antes del cristianismo, ¿quién tuvo algo parecido? El zoroastrismo, que tenía a Ahura Mazda y por oposición al gran Dios justo y del bien, que es Ahura Mazda, va a estar Arimán o Angra Mainyú. ¿Qué tiene en común o qué particularidad tiene el diablo frente a los demonios que sí existían en el cercano oriente? Porque si vemos relatos del cercano oriente, van a aparecer unos demonios y hay uno muy famoso de la película El Exorcista, que es Pazuzu, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con esos demonios a diferencia del diablo? Un poquito como para definir términos. Los demonios, pues, traen las sequías, las enfermedades, las pestes, tienen un poder de alguna manera limitado. No son la gran representación de todo el mal del universo, como sí lo es Angra Mainyú, como sí lo es el diablo del cristianismo medieval. Es una figura del mal que se opone a Dios, que desafía a Dios, pero eso, digamos, no está dentro del judaísmo. Entonces, porque son figuras de menor alcance, por decirlo así. Y otro aspecto importantísimo del diablo, con diferencia a los demonios anteriores, es que el diablo además tiene implicaciones morales, quiere hacer el mal. Angra Mainyú del zoroastrismo también lo tenía, es el padre de la mentira. Entonces, ya cuando se habla de padre de la mentira, que es un apelativo que también se da dentro del cristianismo al diablo, ya estamos diciendo que induce a hacer el mal, que hace dudar del Dios verdadero, todas estas cosas. Los demonios del cercano oriente que traían sequías o traían pestes o pues enfermedades, cosas así, mataban a los niños recién nacidos, pues son unos males muy concretos, pero no tienen todo ese alcance moral, de alguna manera filosófico, de cuestionar la existencia misma del creador, que sí va a aparecer ya todo ese aspecto en el diablo medieval. Entonces vamos viendo que va evolucionando. Para el siglo XII lo vemos representado usualmente en las iglesias románicas como una bestia, como un ser peludo, como un animal que nos recuerda de alguna manera los sátiros y faunos del mundo clásico. Entonces, estos sátiros eran mitad hombre, de la cintura para arriba eran hombres, de la cintura para abajo eran cabras, machos cabríos. ¿Y qué pasa? Que ese cabro, ese macho cabrío, ha sido un símbolo de sexualidad, de fertilidad masculina, tanto en el cercano oriente, sumerios, cananeos, ¿sí? Babilonios, todos estos tenían dioses con cuernos, Baal, Moloch, todos estos eran los dioses de la fertilidad masculinos, un poder masculino, pero de alguna manera este poder está asociado al instinto vital de la reproducción, ¿sí? Son supremamente terrenales, ¿sí? Y eso dentro del cristianismo, que desprecia un poco el cristianismo medieval, lo terrenal, lo corporal, eso va a ser como mal visto, eso se va a demonizar, que es el término, eso se va a considerar como malvado. ¿Y por qué? Pues porque hay que apuntarles a un refinamiento del espíritu, a dejar atrás todo eso que nos ata a lo corporal, que son los pecados capitales. La lujuria, la ira, la envidia, la gula, la pereza, así como lo que nos ata a lo terrenal. Entonces, eso es lo que va a ir las figuras del diablo y de sus demonios van a ir representando esa evolución del pensamiento occidental hacia sus nuevos acercamientos de lo que es el mal en cada momento histórico. Entonces, ese es básicamente
el punto. Luego en el Renacimiento vamos a tener ya es una figura mucho más independiente, mucho más individualista, por ejemplo, como el diablo de John Milton en Paraíso Perdido. Antes habíamos tenido, por supuesto, en el siglo XIV al de Dante en la Divina Comedia. Entonces, la literatura y el arte son las principales herramientas que tenemos para escudriñar este personaje. Perfecto, creo que es un panorama, wow, a grandes rasgos y a grandes siglos de esta figura, porque claro, obviamente en la historia, incluso creo que en los primeros siglos del cristianismo, esa figura del diablo o del demonio o el adversario no era tan preponderante. Creo que la lucha de esa iglesia cristiana los primeros 3, 4 siglos hasta que se legalizó con Constantino fue una persecución de los mismos emperadores hacia los cristianos y quizás ni aún así veían al demonio en Nerón, ni lo veían en Domiciano, ni lo veían en ningún otro, simplemente era el mal personificado, ¿no? Como Cristo personificado en una persona. Pero sumamente interesante que nos refuerce de que es con la Edad Media y básicamente con el cristianismo ya legalizado que empieza ese arte religioso a hacer íconos del infierno, del cielo, de los ángeles, de los demonios, de los santos, porque en esa iconografía entra todo, ¿no? Y en la edad llamada del oscurantismo, o la Edad Media, que creo que está más asociado a algo que usted dijo ahorita que me quedó sonando, que es que cuando alguien desconoce algo, le da miedo o siente que es oscuro, porque no lo conoce prácticamente. Ahora, la versión bíblica, pues yo hablo de lo poco que sé, creo que eres una experta en el tema. Claro, la versión bíblica nos da unos pequeños apuntes sobre este personaje como Ezequiel 28, como un ángel que manejaba la música en el cielo y que fue corrompido por otros ángeles, pero también Judas 2, de que fueron lanzados a unas mazmorras oscuras. Es decir, no se habla en cierta forma parece que no es un solo personaje, sino que son una serie de personajes según ciertas etapas, pero es en la Edad Media, en esa edad del siglo V en adelante, quizás hasta el 13 o 14, cuando ya entra el modernismo y termina un poco esa fase de la Edad Media, que el diablo comienza por un lado, a mitificarse, a personificarse, pero por otro lado, a desmitificarse, porque creo que el siglo XVII y XVIII nada tienen que ver con el diablo como ser preponderante, ¿no? Incluso creo que es Dios el más atacado en este siglo XVIII, aunque sí, en el tiempo de la Ilustración. Exacto. Sí, no, porque fíjate de alguna manera que el Fausto de Goethe, ¿cierto? Surge como, sí, tú tienes razón, en la Ilustración no, pero inmediatamente surge, pues en ese siglo al final es el espíritu del romanticismo. Y con el espíritu del romanticismo va a volver a surgir la fascinación por la figura del rebelde. Y eso es lo que encarna y ahí es cuando se vuelve hermosísimo, ¿sí? Que es una figura porque la rebeldía se vuelve como el ideal máximo durante el siglo XIX. Y es la época de la independencia de muchos países, de las colonias, es la época en que entonces se van a exaltar los piratas, surge la imagen o se populariza la imagen de Drácula y la figura de Fausto, o sea, ese anhelo de hacer un pacto con el diablo, porque claramente la razón no es suficiente para cubrir todos los anhelos humanos, que tal vez ese es el concepto que me parece más interesante y más apasionante de todo, que es la relectura que se hace en el siglo XIX, los poetas románticos, Baudelaire, de hecho, los llamaban los poetas malditos y había una corriente literaria que era el satanismo, que es el culto al rebelde máximo, al que se atrevió a decir que prefiere gobernar en el infierno que servir en el cielo, ¿sí? Que eso es, pues, es el padre del anarquismo, básicamente, porque es una construcción de otro mundo a su manera, ¿cierto? Y no seguir la obediencia a lo institucional. Entonces, de ahí en adelante, del siglo XIX en adelante, la rebeldía
ha estado de alguna manera asociada simbólicamente con esta figura del diablo, ¿sí? De ese diablo del romanticismo, básicamente. Por supuesto, los poetas malditos, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, es decir, todos estos que hacen el culto al rebelde, al hombre rebelde, al hombre, pero también la época victoriana, ¿no? Donde hay un auge también del oscuro, de los grupos que adoran al diablo, al oculto, pero que también hay arte como el de William Blake, ¿no? Que también personifica al diablo de unas maneras magistrales, igual que a Dios también, como un Dios trino. Sin embargo, creo que también el siglo XX va a ser muy importante para reinterpretar esta figura. Pienso en personajes como Jean Paul Sartre, que en algún momento en este libro que a mí me parece magistral, que se llama A Wish Close, pues no sé francés, pero es a puerta cerrada, donde claro, entran tres personajes, no saben quiénes son, se cierra la puerta, no pueden salir, pero al final se dan cuenta que están muertos y se dan cuenta que el jefe de la casa es el diablo. Entonces él saca una frase magistral que dice: el infierno son los otros, ¿no? Sí, Básicamente, sí, o el diablo es el otro. Entonces creo que ya hay una reconfiguración de este personaje, el diablo, como en la Edad Media, que ha sido muy fuerte, como lo manda la iconografía y como se ha interpretado hasta en la cultura paisa, ¿no? Que básicamente en Colombia ha sido la que más ha trabajado en su mitología rural el asunto del diablo. Pero sumamente curioso entender que es una figura, ¿no? Que es Jun, lo mencionaste ahorita también, de esa figura también que puede representar Dios para uno, pero también el diablo. Entonces creo que es sumamente interesante. En esa línea de este personaje que ha sido cruzado por culturas como griegas, como culturas romanas, culturas europeas, también ha habido lo que la gente llama los esbirros, o lo que algunos llaman también los servidores, ¿no? Ahí caen de repente satanista de los brujos, pero también de las brujas, específicamente en estos tiempos donde el feminismo está haciendo unos logros muy importantes. Claro, se mira el pasado y se descubre, por ejemplo, las brujas de Salem o algún juicio que hizo la Inquisición en Europa respecto a mujeres que no iban con la religión oficial, pero que se sospechaba que estaban haciendo algo en contra y iban a la hoguera, ¿no? Las mujeres sufrieron mucho en este proceso, Susana. Sufrieron muchos grupos, la verdad, no solamente sufrieron las mujeres, sí, claro, se las acusaba de brujas, sufrieron muchísimo los judíos, sufrieron muchísimo los musulmanes, fue en América colonial, fue absolutamente demonizado lo afro, ¿cierto? De todos modos, todavía, ¿cierto? Para las tradiciones religiosas afro se utiliza incluso en ocasiones por ellos mismos, el concepto de brujería, ¿cierto? Es importante tener en cuenta que hechicería y brujería, digamos ya cuando lo estudiamos, son conceptos diferentes. La hechicería es algo bastante universal, es esa asociación que se hace de algunos personajes, particularmente mujeres, con los poderes de la naturaleza, las plantas, el contacto con los muertos, el leer el futuro, todo esto, pero está como en muchas culturas se le ha atribuido esos poderes a personajes femeninos. Pero por otra parte, la brujería es un fenómeno de la Europa cristiana, de principios del Renacimiento prácticamente, en el que se acusó principalmente a mujeres de tener pacto con el diablo, y ese pacto era sexual, o sea, de ser amantes del diablo, básicamente. Eso era una bruja y por ese pacto el diablo le daba unos poderes que le permitía salir volando a los aquelarres. Entonces, ¿qué es interesante en todo esto? Que estamos hablando que en los principios del mundo moderno, en Europa, ¿cierto? Se creía que había mujeres que salían volando en una escoba o en un chivo para tener encuentros en bacanales, en orgías, ¿cierto? Con el diablo. Entonces, ¿qué me parece apasionante del tema? Que la racionalidad no es lo que ha imperado siempre, que las
religiones o los sistemas de creencias, más bien, que se sienten con verdades absolutas, terminan siendo profundamente obtusas porque no ven las posibilidades del otro, no pueden ver más allá de su propio lente. Entonces se terminan haciendo unas acusaciones a todo aquello que no comprenden o que se sale de su esquema, se demoniza. Estas mujeres posiblemente, pues, pertenecían a tradiciones precristianas, ¿cierto? Mantenían tradiciones rurales precristianas, celtas, ¿cierto? No necesariamente o no estaban buscando hacer el mal, sino posiblemente estaban haciendo algo que no encajaba dentro de las tradiciones oficiales. Una de las diferencias que hay entre las acusaciones a las mujeres por brujas de las que se hace a los judíos o a los judaizantes, porque la Inquisición no persigue judíos, persigue judaizantes, que son aquellos que después de convertirse al cristianismo siguen practicando su religión original. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mujer sí se creía que su naturaleza, ¿sí?, la hacía potencialmente bruja, mientras que a los hombres de lo que se les acusa son faltas más intelectuales, son herejes, se les acusa de interpretar de manera equívoca las escrituras, ¿cierto? Son faltas mucho más intelectuales. En las acusaciones a las brujas, pues en primer lugar de ser amantes del diablo. Entonces le preguntaban cómo había sido la relación sexual con el diablo, le gustó, no le gustó, era frío, era caliente, ¿sí? Sí, fue doloroso, fue satisfactorio, o sea, todas estas preguntas bastante, pues casi pornográficas, gran parte del Maleus Maleficarum hace unas preguntas de un nivel de intimidad que en caso de que hayan sido ciertas, pues que son bastante extremas, pero es ese temor que hay a la sexualidad femenina libre, a la sexualidad femenina independiente. O sea, sí hay un temor claro a la independencia femenina y a lo que tienen, a lo que no se comprende de lo femenino, ¿cierto? A lo que se sale completamente del esquema de la racionalidad de la época y de la verdad absoluta impuesta por la iglesia. Ajá, perfecto. Ahora, quería preguntarle puntualmente cuando en su obra del 2008 habla de mujeres perversas de la historia, les está hablando de las mujeres desde un ángulo específico, no sé, Jezabel, Cleopatra, no sé desde qué Esa, ángulo. ok, en la introducción de ese libro se plantea que se habla de mujeres que subvirtieron la historia, ¿sí? O sea, subvirtieron el orden establecido de las cosas. Pero por otra parte, esa palabra, sí, en la introducción de ese libro se hace un poco esa aclaración, o sea, todo lo que abarcó esa selección. Por una parte, ellas subvirtieron el orden establecido, la mayoría de ellas sale del espacio de lo privado, de lo doméstico, que tradicionalmente se le ha atribuido a la mujer y salen al espacio de lo público, del poder público. O sea, siempre se ha reconocido que la mujer tiene poder. El tema es que el principal poder que se le ha atribuido está dentro del espacio, dentro del ámbito de lo doméstico. Ahora, cuando sale al espacio de lo público, ya es otro problema. Entonces, estas mujeres salieron al espacio de lo público y ejercieron su poder. Ahora, ¿qué pasa? Que el poder, como todos sabemos, en la mayoría de los casos, si no siempre, el refrán en esa ocasión es bastante certero, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, estas mujeres también hicieron cosas bastante, digamos, sanguinarias, bastante crueles en el ejercicio de su poder. Pero ¿qué pasa? Que el poder, cuando lo ejercieron ellas, curiosamente, esa tiranía tuvo características diferentes a la tiranía masculina. No fue caracterizada por una represión militar, por ejemplo. Fue caracterizada por algo mucho más sutil como los venenos, como las intrigas. Entonces,
esas diferencias de crueldad, de formas de crueldad en el ejercicio de un poder casi absoluto, es un poco de lo que trata el libro, básicamente. Entonces, sí fueron mujeres poderosas, lo cual ya las hace interesantes, pero en el ejercicio de su poder hicieron cosas tan complejas como las han hecho todos los hombres en el ejercicio de su poder. Pero ellos lo hacen de una manera un poco más evidente, cruda, guerrera, tradicional, pero ellas recurren a otros métodos, pues porque por lo general no son generales en guerra, y muchas veces el ejercicio de su poder no es oficial, lo ejercen siendo madres del rey, esposa del emperador, madre del emperador. Entonces, como no lo hacen de manera directa, aunque sí o sea, definitivamente sí lo hacen, sí lo ejercieron. En Roma, las mujeres que estuvieron cerca del poder ejercieron muchísimo poder, aunque no lo tuvieran por derecho propio, aunque ellas no pudieran, digamos, ser senadoras, pues muchas de las que fueron emperatrices, madres de emperador, todo esto, tuvieron un poder impresionante. Quizás la que más me impresiona, sin lugar a dudas, es Livia, la esposa de Octavio Augusto, el primer emperador romano. Es una mujer absolutamente brillante, implacable, temible, pero ella orquestó el paso de la república al imperio. O sea, sin ella eso no se hubiera podido dar. Ella facilitó evidentemente ese proceso envenenando a todo el mundo, ¿sí? Tenía una envenenadora oficial. Entonces, ese método es brutal. Entonces, desligar estos personajes femeninos de sus roles tradicionales, que como es la abuelita quiere sus nietos o como es la mamá quiere sus hijos, no. Si a ella le parecía que no, que tal persona fuera su hijo, su nieto, su bisnieto, su sobrino, no formaba parte del plan de volver a Roma un imperio, después de que fue república, pues lo podía eliminar muy discretamente. Entonces, esa combinación entre discreción, inteligencia, astucia, ¿sí? Y crueldad en el ejercicio del poder, pues sí, me parece bastante interesante. Sumamente también interesante, Susana, su lectura sobre las mujeres en el poder, es decir, el espacio doméstico versus ya el espacio público, que podría ser otra palestra, otra filosofía del asunto, ¿no? La filosofía de los espacios, ¿no? En la casa una mujer puede ser esposa, pero en la calle puede ser una líder, una dirigente, una patriota. Entonces creo que es sumamente interesante porque creo que en esa mirada en retrospectiva de la mujer en la historia, claro, la versión de la mujer como bruja ha sido la versión más estigmatizada, casi un macartismo, ¿no? Persecución contra la mujer por tener pelo largo. No estoy seguro, podría ser, no sé, tú me lo puedes comprobar, que a raíz de que se mataron los gatos en la Edad Media, producto de eso fue que vino las ratas y luego vino la peste bubónica. El gato negro Sí, asociado, o es más un mito. pues digamos que esa es una creencia, ¿cierto? Hay autores que han postulado esa teoría, ¿sí? La teoría de los gatos. Definitivamente los gatos sí fueron asociados a las brujas. Definitivamente los gatos sí han estado asociados con las brujas siempre, al igual que los cuervos, eh, al igual que los cerdos. Entonces, en algunos pueblos les hicieron procesos inquisitoriales, incluso a estos animales. ¿Sí? Eso es bastante interesante. Ya el impacto directo sobre la pandemia de la plaga negra, sí, lo había oído como una de las tesis posibles. Sí. Por supuesto. Y maravilloso en su lectura, creo que me quedo asombrado porque efectivamente no lo había visto uno así, la mujer siempre ha estado detrás del poder, quizás una Agripina, quizás Exacto. una Cleopatra, quizás una Manuelita Sanz también ahí detrás de Bolívar, no tanto como manipuladora, sino como una gestora del plan, de lo que se llama la intriga en esos periodos políticos, básicamente. Pero también el asunto, por ejemplo, dando un salto a la modernidad, el culto moderno, el neosatanismo,
Anton Levy, los templos goéticos o tántricos, es decir, todo lo que se ha suscitado prácticamente en América y Suramérica, ¿no? Sí. Ahora, en la región andina, pues antes, si podemos, porque es que, wow, hay muchos temas de qué hablar. En la región andina, ¿cómo se veía el problema del mal, el problema del diablo? Quisiera que habláramos de eso, después quizás saltamos al neosatanismo norteamericano y también colombiano, porque en Pereira tuvimos un señor, Claro. un poeta maravilloso que fue el Papa Negro, pues, de Colombia. Pero en la parte andina, la parte de América, ¿cómo se vio ese asunto del diablo? Entendiendo que nosotros no tuvimos Edad Media. Ajá. Hay un punto que mencionaste antes que me gustaría hacer un comentario sobre ese, y es sobre finales del siglo XIX, que comienza un interés profundo en todo lo que son, en la figura del diablo como rebelde, pero también en todas las formas de religiosidad y trascendencia diferentes a la católica. ¿Sí? Entonces, después de la Revolución Francesa, que va a coger muchísima fuerza el romanticismo con la figura del rebelde y con la figura del diablo y Satán y Lucifer, lo llaman de todo este modo los poetas, va a ser muy llamativo también unas búsquedas de religiosidad diferentes a la oficial. Entonces, algo que tiene muy lindo y muy especial el espíritu romántico, que es el de los artistas del siglo XIX, el romanticismo, pues de todos modos vale la pena aclarar que no es porque tenga que ver con el amor tradicional, sino con la pasión, ¿sí? Con el impulso pasional que es el que lleva a la rebeldía, que es el que lleva a la transgresión, que es el que lleva al amor, pero entonces es el amor más allá de la muerte, a las ilusiones, a los ideales. Entonces, dentro de este espíritu se buscan formas de religiosidad alternativas. Y en los ingleses particularmente, que tiene que ver con algo muy interesante, que es la época pues en que está Francia, Inglaterra, expandiéndose por el mundo, ¿cierto? Y se va a desarrollar la arqueología con todos estos descubrimientos arqueológicos. También hay un auge por conocer a profundidad estas culturas y acercarse a la religiosidad antigua. Entonces, podemos ver que los ingleses empiezan a fascinarse por Egipto, por ejemplo, y por la magia egipcia y por todo el tema del libro egipcio de los muertos. Entonces, es un siglo, finales del siglo XIX, que a pesar que en ese momento se está dando la gran revolución industrial o la segunda revolución industrial que coge Europa, es también la época en que va a coger fuerza, por decir algo gracioso, la tabla Ouija, ¿cierto? Es la invocación, el espiritismo. Entonces, ese es un momento muy interesante que vale la pena mencionar porque después lo que sucede en el siglo XX está conectado con eso. Entonces, todo el tema de la magia egipcia, de alguna manera, otras formas de espiritualidad. Los ingleses también comienzan a interesarse profundamente por toda la espiritualidad de la India, que va a llegar a Occidente por esa época también, y va a surgir una corriente mística bastante interesante que es la teosofía, ¿cierto? Aparecen figuras como Elena Blavatsky, a la que llamaban la bruja. Entonces son es una época bastante alucinante y que eso va a desencadenar, ¿cierto? En una serie digamos, de consecuencias filosóficas, artísticas, de pensamiento, todo esto en el siglo XX y que pues tenemos nuestras reminiscencias hoy en día, ¿cierto? Entonces eso tiene una serie de conexiones que podemos encontrar hasta la Edad Media, porque, por ejemplo, en la Edad Media, con lo que tú mencionabas de la peste negra, surge una corriente artística que son las danzas macabras, ¿cierto? Y esas danzas macabras son la representación de la muerte en el arte. Entonces vemos la muerte bailando y la muerte se va a asociar en ese momento con el diablo,
¿cierto? Entonces empiezan una serie de conexiones a nivel visual que son muy interesantes. Esto se va a dar dentro del periodo medieval final que se conoce como el gótico. Luego, en el siglo XIX, ¿cierto? O sea, pasamos del 14 al 19. En el siglo XIX, los artistas románticos de los que hemos hablado vuelven a retomar esa idea del gótico y por eso salen todos los cuentos de horror de Edgar Allan Poe, los cuentos ingleses de horror, todo esto. Y el romanticismo, pues de todos modos, es una corriente que llega acá. O sea, aquí tenemos poetas como José Asunción Silva, como Rafael Pombo, ¿cierto? Hay una cantidad de poetas que retoman ese tema de la muerte presente en todos lados. Y pues para algo gracioso, todavía existen tribus urbanas, ¿cierto? Que las identificamos como góticos, ¿cierto? Porque es ese tema de lo negro, un poco lúgubre en su aspecto, ¿cierto? Que evoca, no sé si ellos hoy en día lo saben o no, pero que evoca reminiscencias que podríamos encontrar hasta el siglo XIV. Entonces, eso es, digamos, de alguna manera interesante. Por otra parte, si vamos a América, bueno, América sería para una charla aparte porque se da un fenómeno apasionante y complejo que es el sincretismo. Entonces, por una parte tenemos los habitantes que estaban acá, ¿cierto? Los indígenas. Por otra parte tenemos los españoles o los europeos que llegan con su propia mirada del mundo a demonizar todo lo que no son ellos, ¿cierto? Entonces llega la mirada europea, que además va a llegar después, pues, con el Tribunal de la Inquisición, del que en Colombia teníamos uno, pues tenemos uno cuando esto era Nueva Granada y que está en Cartagena de Indias, ¿cierto? Había 3 tribunales de la Inquisición en América. Entonces, ¿qué pasa? Hay una conversión a los nativos, luego va a haber una conversión a los esclavos que vienen de África, por otra parte a los judíos refugiados en América. A todos estos de alguna manera se les había presionado a convertirse. Tenían que ser católicos y portarse bien como católicos, pues para poder tener una vida tranquila acá. Pero cada uno de estos grupos pues va a ser bastante compleja y va a generar nuevas lecturas de lo demoníaco y del diablo. Por eso tenemos que en ciertos lugares de Colombia, del Caribe, de América Latina, estos grupos oprimidos por, digamos, por lo imperante, se van a identificar con la figura del diablo, ¿ok? Y el diablo ya no va a ser tan malo y tan terrible como lo era para el Renacimiento en la mirada europea, porque aquí pues va a tomar por una parte un tono más folclórico que pervive en lo carnavalesco, ¿cierto? Hoy en día, porque hay algo carnavalesco para nosotros, pues nosotros somos folclore y eso que lo decimos en chiste, pero de alguna manera es real, ¿sí? O sea, aquí, pues esto es el trópico, ¿sí? Entonces, claro, hay aspectos terribles de la Inquisición y todo eso, pero de todos modos fue mucho más, entre comillas, tropical la lectura. En lo afro hay una evidente y marcada identificación con el diablo. Hay un libro muy importante colombiano de Manuel Zapata Olivella, que es Changó el Gran Putas, ¿cierto? Entonces, este libro, Changó, es uno de los orishas, ¿cierto? Yorubas más importantes, es un dios del fuego, es un dios apasionado, es un dios, pero se identifica con el rojo, ¿cierto? Hay muchos elementos de este personaje que a ojos europeos pueden estar asociados con el diablo, pero para su propio pueblo, pues obviamente era un dios y tenía unas características que exaltaban sus propios intereses culturales. Entonces, sí, para hablar de América y la zona andina, nos tocaría profundizar en la mirada de cada uno de los pueblos principales, de los grupos principales que conforman
porque, como decíamos al principio, se demoniza lo otro. Entonces, los europeos, los españoles específicamente, demonizaban aquello que no comprendían, que eran las tradiciones religiosas, pues indígenas, afro y judaizantes. Pero pues obviamente ellos asimismo no se demonizaban. Y eso ha sido un proceso general. Los nombres que se le dan al diablo, a los demonios del diablo, porque hay unos libros muy interesantes de siglos XVI y XVII, que son los libros de demonología, y entonces eran unos sacerdotes, obispos, normalmente dedicados a contar demonios, que es una profesión que me parece divertísima. Entonces se dedicaban a contar demonios y llegaron a unas cifras de como más de 1,5 millones de demonios, y los nombres, muchos de los nombres de los jefes de las legiones infernales eran tomados de los dioses del cercano oriente. O sea, los enemigos del pueblo de Israel tenían unos dioses, los cananeos, ¿cierto? Principalmente, todo esto, los moabitas, bueno, todos estos babilonios, cananeos, tenían sus dioses, y esos nombres de esos dioses pasaron a ser los nombres de los demonios durante la Edad Media. Eso quiere decir que los dioses de mis enemigos van a dar nombre a mis demonios, pues porque ellos protegen a los que me caen mal. Entonces, esto es una construcción cultural compleja, sincrética, muy interesante, pero sí, para trabajar la parte andina, sería interesante pues adentrarnos, digamos, en cada uno de estos pueblos y su lectura del mundo. Sí. Claro, por supuesto. E incluso creo que hay una figura sumamente interesante en la Iglesia Católica que muchos no conocen, que es el Advocatus Diaboli, que es el abogado del diablo, que creo que es una especie de persona encargada en el Vaticano de buscarle el lado negativo, oscuro, no propicio del santo que van a canonizar, ¿no? Ese Claro. abogado del diablo que se popularizó básicamente con la película de Keanu Reeves y Al Pacino, pero pues que nada tiene que ver con la figura del abogado del diablo, ¿no? Pero fíjate que es muy interesante porque sí tiene que ver con la figura del Satán de Job, ¿sí? Entonces tiene que ver con esa figura que es el Satán en el libro de Job, que todavía no es el diablo, o sea, es un ángel que está en el cielo fiscalizando y diciendo, ese que parece tan bueno, que es Job, no es tan bueno. Es bueno porque le estás dando todo, pero si no le dieras todo lo que le das, fijo, no sería tan bueno, porque no se lo quitas a ver qué pasa, ¿sí? Entonces cuando Dios le dice, bueno, quítale todo menos la vida, y empieza a quitarle todo a Job. Entonces, es esa figura de alguna manera que tú estás mencionando, pues es una figura bíblica, por decirlo así. O sea, existía ese tipo de fiscal que es como diciendo, ah, sí, muestra a ver si sí es tan bueno como quiere aparentar. Entonces, es muy interesante. Ok, bueno, y también un elemento, creo que nos quedan aquí unos minutos, un elemento también interesante de la cultura es, por ejemplo, el tema del rock, el vestirse de negro, que estamos hablando de los 60, 70, no sé si el 50 o 40, pero que eso estaba asociado, obviamente, a lo que habló usted ahorita de manera sumamente interesante, el hombre rebelde, la figura del hombre libre, lo del romanticismo, y claro, que los hijos que escuchaban rock, que se dejaban el pelo largo, que se ponían un tatuaje incluso, era algo casi satánico, demoníaco, pero que desde la perspectiva como se ve de que era el hombre rebelde, el prototipo de la persona que quiere pensar por sí mismo, tomar sus propias decisiones, que siempre ha sido el asunto del hijo, desligándose del padre, o de la sociedad, desligándose un poco de la autoridad, porque todo lo que no esté en la línea de la autoridad suena, o de la ortodoxia, suena a herejía, que en pocas palabras puede significar tomar su propia decisión, ¿no? Exactamente, si miramos en la Biblia satánica, estas que es para mediados del siglo XX, y el satanismo y todo esto, si nos adentramos en esos libros, básicamente lo que vamos a ver es eso, es un culto al individualismo. De alguna manera, curiosamente asociado con Nietzsche, ¿sí? Con un tema del superhombre, ¿cierto? Entonces, no es
Sí, no, no es que se esté adorando a una cabra negra o algo así, aunque los símbolos mantienen los símbolos del Baphomet, por ejemplo, que es el macho cabrío, la estrella de 5 puntas y todo esto, que es muy interesante, pues porque como vemos la figura del macho cabrío viene desde el cercano oriente, o sea, esa es una figura que tiene, a ver, más de 3000 años de ser una fuerza, un símbolo de representación de lo terrenal, por oposición a lo espiritual divino. Entonces, ese satanismo de los 60 que mencionas, lo que está diciendo es sí, vamos a aceptar los placeres, no me voy a sentir culpable sobre todo por la sexualidad, ¿cierto? Hay un tema muy ligado con la sexualidad y con la libertad sexual, no más culpa con la sexualidad. Otras cosas que no les gustaban, si me pegan no voy a poner la otra mejilla, ¿sí? Le voy a dar otra cachetada de vuelta, ¿sí? O sea, ese como no quieren continuar ese tema del amor cristiano que a ojos del satanismo les parece un poco hipócrita, por decirlo así, pero quieren algo mucho más vital, mucho más que responda como a sus instintos, ¿sí? Y que desde su lectura lo ven más honesto y menos hipócrita que una lectura de una tradicionalidad religiosa que ya para el momento se ve mojigata, que no les dice nada a los jóvenes de ese momento, ¿cierto? Entonces, pues estamos hablando pues de un momento, de un auge, en una época que se va a dar un movimiento tan importante como fue el hipismo, ¿cierto? Entonces, eso va conectado. Es que además lo interesante es que todo va conectado, ¿sí? Eso no se da aislado por allá unos locos, no. Es como lo que se va sintiendo en la época. Hoy en día que estamos viviendo movimientos y corrientes e inquietudes que están, digamos, evidentemente marcando todo el planeta, porque podemos ver que, por lo menos todo Occidente, porque podemos ver que muchas de las inquietudes, como las que tú mencionabas, las de las mujeres o ciertas rebeldías o ciertas, están pues tomando fuerza, no las están tomando en un solo lugar. De la misma manera, estas inquietudes por romper con lo tradicional, con la mojigatería convencional que a los ojos de los 60 ya era demasiado hipócrita. Entonces, este es un despertar de las pasiones y de la misma manera es una continuación de esos movimientos del siglo XIX. Pues eso es un fenómeno histórico, ¿sí? O sea, cada movimiento es un rechazo de alguna manera al inmediatamente anterior, pero retoma algo de lo que estaba antes del inmediatamente anterior, ¿sí? Los movimientos en la historia funcionan un poco así. Por eso tú ves que está el mundo clásico, la Edad Media y luego el Renacimiento es un retomar del mundo clásico, ¿sí? Luego viene el Barroco, que es un retomar de la Edad Media. La Ilustración, que es un retomar del Renacimiento, el Romanticismo, que retoma algo de alguna manera de la Edad Media en cuanto a su espiritualidad. Entonces los movimientos van como así, intercalados, por decirlo así. Siempre han sido como esos renacimientos, las mismas corrientes, pero en otros tiempos. Ahora, sumamente interesante lo que nos habla un poco de que quizás la Biblia satánica o algunos manifiestos neosatánicos están influenciados por Nietzsche, quizás por la voluntad pura o por todo un culto al orgullo en el sentido intelectual, ¿no? Exactamente. Creo que Nietzsche, el Gay Saber o la Gay Ciencia es todo un libro, mejor dicho, que hasta él dice en un aforismo que se siente como un poco levantado del piso cuando filosofa o reflexiona. Sin embargo, interesante también que esa figura, bueno, pase a lo popular. Wow, hay mucho que hablar y creo que hoy fue como un par de minutos sobre este tema tan impresionante, pero quiero pasar este comentario para comentarte que, bueno, dice Guillermo Gamba, el ser humano es ritual y el miedo, espérate, bajo esto de acá. El ser humano es ritual y el miedo o temor a lo desconocido se demonizó. Los dioses enemigos se demonizaron, los otros pueblos se transformaron ese demonio en un ser de carnaval y mito folclórico. ¿Sí? Estamos ahí como en lo correcto. ¿Sí? Y creo que Guillermo Gamba lo menciona, es uno de nuestros escritores regionales, porque también aquí tenemos
un lugar donde se adora al diablo, aquí uy, se me vuela, hay un Río Sucio, el Carnaval del Diablo del Río Sucio, que precisamente dentro de la caravana por todo el pueblo también va la Iglesia Católica con su procesión y adelante va el Carnaval con el Diablo y atrás vienen también otra serie de personas. Entonces creo que se ha insertado en un asunto más del imaginario popular, si bien todavía sigue teniendo cierto poder en ciertos sectores rurales donde la gente se encomienda o a Dios o al diablo para sus trabajos o para su protección, también se ha vuelto dentro del imaginario popular el personaje malo, se ha vuelto el que hace la maldad, se ha vuelto el que también transmite la alegría y el tema de los bacanales y la orgía, como en algunos casos de algunos eventos pues más de corte africano. Pero entonces, sumamente interesante, Susana, no, quedamos impactados. Realmente creo que si más adelante en su agenda tiene algún espacio, la invitamos a que podamos seguir conversando porque hay muchas cosas que se nos quedan allí en el tintero para que conversemos, porque es un tema fabuloso, ¿no? Igual como de los otros muchos temas que son misteriosos y que la gente quisiera saber más y que siempre no hay una sola versión, siempre podemos ver el mismo principio cruzado o transparentando culturas o pasando por medio. Así que no, eres una autoridad, Susana, queremos agradecerte, este programa es de 1 hora, así que yo me voy, pero contento y a la vez como expectante a esperar que podamos tener otro espacio, buscar algún libro, porque es un tema apasionante. Ya lo habíamos visto en otros temas y bueno, realmente, Susana, queremos agradecerle por este tiempo tan maravilloso. Realmente lo disfrutamos mucho y sé que muchas personas lo vieron y lo van a ver también en el video que va a quedar allí reproduciéndose. Muchas gracias, Susana. Bueno, gracias a ti, Diego. Gracias a todas las personas que escucharon este. Y si quieren pues saber más del diablo, acá está el libro de cómo el diablo adquirió sus cuernos. Precisamente eso. Bueno, alguien pregunta allí que cuándo vuelve, pero antes de que responda, porque va a ser un compromiso, claro, dinos dónde podemos adquirir tus libros recientes, en qué lugar, ¿dónde se consiguen tus libros? Este es de Ariel, que es una colección de Planeta, libros. Entonces prácticamente debe estar en todas las librerías, lo deben poder conseguir fácilmente. Si no, por favor me escriben a Susana Castellanos de Subiría por Facebook o por Instagram, pero lo consiguen además por internet. Se los llevan a la casa porque pues Planeta tiene sede en Colombia y este fue editado y publicado acá en Colombia, entonces lo deben conseguir con facilidad, pero en caso de que no, por favor me escriben y yo les ayudo. En redes sociales estoy en Instagram, en Facebook, tengo un canal de YouTube y también sería muy chévere poder verlos. Perfecto. Susana, estuvo con nosotros Susana Castellanos de Subiría, docente, escritora, una persona especializada en estudios teológicos, religiones y también en literatura. Y bueno, queremos agradecerle este tiempo y a todos los que se conectaron en Ojo al Eje, a todos los que estuvieron presentes, ha sido Neurótico, Guillermo Gamba, Miguel Ángel Chica y bueno, otras personas más que me escribieron por ahí por WhatsApp, quizás temerosos de comentar, pero bueno, uno de ellos me dijo que está muy bonita, así que bueno. Muchas gracias. Susana, muchas gracias y gracias a todos y bueno, nos vemos hasta una próxima y que tengan una muy buena noche. Chao, gracias, Susana. Hasta luego.